Buenas, mi nombre es Cristian Antonio Sánchez López, curso la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales en la Universidad Mariano Galvez, en la sede de Huehuetenango. El día de hoy les vengo a hablar sobre las limitaciones de la propiedad y los demás derechos reales. Comenzando las limitaciones legales al derecho de propiedad. Las limitaciones legales al derecho son restricciones impuestas por la autoridad competente sobre el ejercicio completo de los derechos de un propietario sobre un bien inmueble. Estas limitaciones están diseñadas para para equilibrar los intereses individuales con los intereses de sociedad en general. Y pueden estar establecidas para asegurar el bienestar público, el orden y la sostenibilidad ambiental. Estas restricciones pueden incluir regulaciones de construcción, restricciones ambientales, el debido uso del suelo, entre otros. Las limitaciones legales se establecen en base a las leyes y reglamentos gubernamentales legales que buscan proteger el bienestar colectivo y el interés común, garantizando una armonía entre la propiedad privada y la propiedad pública. Las limitaciones del bienestar público son las limitaciones que establecen el proteger de la seguridad y del interés general de la sociedad. Eh, la, la sociedad, estas restricciones pueden incluir regulaciones de construcción que aseguren, más que todo que aseguren que las construcciones de las viviendas estén bien diseñadas y que cumplan con los requisitos establecidos en este caso de la normativa o del Código Civil en este caso de construcción, así como restricciones en el uso de la propiedad que pueden poner en riesgo la seguridad pública. Por ejemplo, de que un ingeniero vaya o que realice los planos respectivos o la supervisión correspondiente, ¿verdad? En donde él vea de que sí es apta, por decirle, una columna o alguna pared, en el cual en tanto no esté atentando contra la vida del propietario del bien inmueble, como también la vida de terceras personas, o sea, que el muro no se vaya a caer para otra vivienda o hacia la calle y que le pueda caer encima. Esto, ¿verdad? Para evitar riesgos para la comunidad y poder proveer la seguridad de las personas. Tal y como lo menciona, aquí voy a tocar un poco lo que es el Código Civil en su artículo 464, contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Esto, ¿verdad? Aquí el Código Civil, claro, nos ampara a nosotros como personas individuales o colectivas el derecho de poder poseer una propiedad pública o privada. En este caso, siendo personas individuales, tenemos el derecho, ¿verdad? De poseer lo que es un bien inmueble privado, o sea, de que solo va a ser uso exclusivo de una determinada persona. Ahora la propiedad pública, por ejemplo, son todos los bienes públicos que posee el Estado, en el cual puede ser usado por las personas normales, o sea, las personas individuales. Por decirse, se hace un ejemplo, los parques centrales, los parques recreativos. Hasta cierto punto podríamos decir que también los estadios, ¿verdad? Entre otros, o sea, son todos los bienes públicos que posee el Estado en el cual está no tanto como obligado, pero que sí
es de uso público, o sea que lo podemos utilizar cualquier persona. Así también como el Código Civil de Guatemala, con su normativa aborda distintos aspectos relacionados con la propiedad y su interacción con las propiedades vecinas. Las limitaciones del derecho a la propiedad abarcan del artículo 473 al artículo 484 sobre las limitaciones de la propiedad. En este caso, el artículo 473, lo que es subsuelo y el suelo, este artículo establece que la propiedad del predio que extiende tanto el subsuelo como el suelo, en la medida que sea útil al propietario, esta disposición se aplica a menos que existan leyes especiales que indiquen lo contrario. Por ejemplo, si un propietario posee un terreno y encuentra un yacimiento de agua en su subsuelo, tiene el derecho de explotar ese recurso hasta cierto punto, ¿verdad? Con las medidas cautelosas y hasta donde lo permite, en este caso, un derecho de ambiente que también tiene, o el Código Civil, perdón, que también tiene algún tipo de regulaciones sobre ese tema. El artículo 474, excavaciones que dañen al vecino. Este artículo prohíbe la realización de excavaciones o construcciones en un predio que debiliten el suelo de la propiedad vecina. Esto, ¿verdad? Este artículo regula a nosotros, tanto como personas individuales y colectivas, más que todo, es que nosotros no podemos hacer ninguna excavación que dañe la propiedad del vecino. Eh, Esto con el fin, ¿verdad?, de proteger tanto la integridad de la propiedad privada del vecino, en el cual a él como que si este artículo ampara, si en dado caso fuera el vecino, en el cual nosotros no podemos como que poder escarbar diestra y siniestramente parte de su propiedad o dañar parte de su propiedad, en el cual nos beneficia a nosotros como personas individuales o colectivas. Artículo 475. Deslinde y amojamiento. Este artículo establece que todo propietario tiene el derecho de exigir que los vecinos realicen el deslinde y amojamiento de las propiedades colindantes. Esto ayuda a definir claramente los límites de cada propietario. Por ejemplo, si hay una disputa sobre dónde termina un terreno, comienza otro, los propietarios pueden recurrir para resolver este problema. Artículo 476. Obligación de cerrar el fondo. Este artículo establece que todo propietario debe cercar su propiedad siguiendo las normas municipales o de otro índole. Esto es necesario para definir y proteger los límites de la propiedad. Si un propietario tiene un terreno y no lo cierra adecuadamente, el propietario podría permitir el acceso no autorizado a su propiedad. Esto es muy común, ¿verdad? O sea, nosotros nos hemos dado cuenta como guatemaltecos en el cual donde solo se cuentan con terrenos, o sea, con predios privados, en el cual normalmente siempre se circulan con malla. O en algunos casos, ¿verdad? Que ya le ponen alambre y todo eso. Entonces, si realmente un terreno no lo tienen circulado, entonces esto puede ser de libre acceso y no pudiera como que él decir o amparar de que es propiedad privada mientras no lo tiene circulado. Eso es lo que yo comprendo del artículo. Artículo 477. Construcciones cerca de edificios públicos. Este artículo prohíbe edificación o plantación cerca de lugares públicos importantes como plazas, fuertes y edificios públicos sin cumplir con las condiciones establecidas en los reglamentos respectivos. Este artículo, ¿verdad? Dígase un ejemplo. Bueno, por donde yo vivo, como yo no soy de la cabecera departamental de Huehuetenango, aquí estaban construyendo un edificio, si no mal recuerdo, 6, 7 pisos, pero más sin embargo, las bases de dicho edificio no eran las adecuadas para la altitud que querían hacer el edificio. Entonces, se tomaron medidas drásticas, podríamos decirlo, en el cual se tuvo que parar la obra porque realmente las bases de ese edificio no cumplían con los parámetros establecidos tanto por los arquitectos, ¿verdad? Porque era un peligro tanto
como para él como para el resto de las personas, porque era un lugar céntrico en el cual se corría el riesgo realmente de que ese edificio podría caerse sobre las personas, ¿verdad? O sea, venirse abajo, podría caer en la calle principal o bueno, con sus vecinos en los hogares aledaños que tenía ahí. Artículo 478. Servidumbres establecidas. Este artículo establece que las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal se regulan por leyes, reglamentos establecidos. Si no existen leyes específicas, se aplican las reglas del Código Civil. Por ejemplo, si se necesita una servidumbre para mantener expendida la navegación de un río, las leyes y reglamentos aplicables definirán los detalles. Artículo 479. Construcciones no permitidas. Este artículo prohíbe la construcción de ciertas estructuras peligrosas cerca de propiedades vecinas. Por ejemplo, no se puede construir un horno o un establo a menos de 2 metros de una pared ajena sin tomar precauciones necesarias. Esto con el fin de proteger la seguridad de las personas y de la propiedad del vecino. Artículo 480. Protección de pared medianera. Este artículo prohíbe colocar acumulaciones de basura u otras sustancias dañinas contra una pared medianera. Esto con el fin de garantizar la salubridad y la seguridad de las personas y los edificios. Si hay una disputa sobre este tema, un juicio pericial puede ser solicitado para resolverla. Esto poniendo un ejemplo fuera de... sucedió un caso, no por donde yo vivo, pero sí por acá cerca, donde en dos viviendas las dividían una pared medianera, pero más sin embargo uno de los vecinos tenía una especie de granja en el cual le afectaba demasiado al otro vecino, en el cual el vecino afectado llegaba a quejarse demasiado donde correspondía, ¿verdad? Donde llegaba a quejarse demasiado porque ya debido a la granja el olor ya era insoportable y desgraciadamente el dueño de la granja no hacía o no tomaba las medidas de salubridad correspondientes para evitar estos malos olores. Artículo 481. Siembra de árboles cerca de heredad ajena. Este artículo establece las distancias mínimas para plantar árboles cerca de propiedades vecinas. Esto ayuda a prevenir conflictos sobre la invasión de raíces o la sombra excesiva. Por ejemplo, si alguien quiere plantar árboles grandes cerca de la propiedad vecina, debe asegurarse de que hay al menos 3 metros de distancia. Otro ejemplo que también podría acá es que me he dado cuenta de que a veces quizá no lo hagan con malas intenciones, podríamos decirlo así, pero me he dado cuenta de que a veces ellos siembran árboles, o sea, árboles que se sabe que con el futuro se van a hacer grandes. Por ende, normalmente los árboles a veces tienden a sacar sus raíces fuera en la tierra. Entonces, esto, ¿verdad? Por decirle, está como que el terreno de él y su vecino a la pared de acá. Normalmente a veces me he dado cuenta que hasta donde termina el terreno, ellos llegan a colocar el árbol. Pero esto más sin embargo en el futuro el árbol va creciendo, las raíces se van aumentando de tamaño. Esto le afecta demasiado al vecino en el cual él pudiera estar vulnerando en la casa del vecino. Entonces, esto fue una pequeña breve explicación sobre el derecho de las limitaciones de la propiedad y sobre los derechos reales. Espero ser de su agrado. Muchas gracias.